Menú contextual de un campo. Desde la tabla de atributos se podrá acceder al menú contextual de un campo seleccionando con clic derecho sobre el nombre del mismo. Entre las opciones se encuentran herramientas que permitirán efectuar algunas operaciones con los datos de dicho campo y entre los campos de la misma tabla. Tenemos herramientas muy sencillas pero muy útiles, como por ejemplo ordenar por orden ascendente o descendente los elementos de la tabla en función de los valores del campo indicado. En el caso de ser tipo texto, el orden será alfabético. También tenemos la opción de hacer cálculos sobre los campos para obtener valores, calcular geometrías, esconder el campo o activar su visualización, congelar los campos o descongelarlos, eliminarlos o consultar sus propiedades. Sort Ascending ordena de menor a mayor los atributos, ya sean números o letras. Sort Descending ordena de mayor a menor los atributos, ya sean números o letras. Advanced Sorting permite definir el orden hasta por 4 campos simultáneamente, teniendo como prioritario el primer campo sobre el resto. Después tiene prioridad el segundo sobre el tercero y el cuarto. Y por último el tercero tiene prioridad sobre el cuarto. Summarize. A través del resumen de los datos de una tabla se pueden obtener diferentes estadísticas de resumen, como el recuento y los valores medio, mínimo y máximo de un campo. Esta herramienta genera una nueva tabla en la que te muestra todas las estadísticas calculadas. En la imagen estamos viendo que el campo de_cody tiene valores repetidos. Con la herramienta Summarize podemos obtener en base a ese campo el cálculo de otro campo. Por ejemplo, el campo ShapeArea representa el área de cada elemento. Con la herramienta Summarize vamos a seleccionar primero el campo de_cody y después elegimos que obtenga la suma del campo ShapeArea. En el resultado obtendremos el total de área de todos los elementos que tienen el mismo nombre en el campo de_cody. Antes de ejecutar la herramienta, debemos especificar dónde se va a crear la nueva tabla. Le asignaremos un nombre y seleccionamos el formato de la tabla, que por defecto es TheBaseTable. Aceptamos. Y vemos que obtenemos una tabla en la que los valores del campo de_cody no se repiten y a la derecha tenemos el área total de cada valor. Statistics. Permite visualizar un histograma con algunos cálculos estadísticos del campo seleccionado. Para acceder a esta herramienta hay que hacer clic derecho en el encabezado del campo. En el ejemplo tenemos el campo hectares y seleccionamos Statistics. Count mostrará el número total de entidades del cálculo estadístico. Minimum indicará el valor mínimo de todas las entidades involucradas en el cálculo respecto al campo seleccionado. Maximum presentará el valor máximo de todas las entidades implicadas en el cálculo en relación al campo seleccionado. Sum indicará el valor de la suma total de todas las entidades. Min calculará el promedio de todos los valores de las entidades. Standard Deviation determinará la desviación estándar de los valores de las entidades. Turn File Off oculta campos de la tabla de atributos. Para lograr esto, debemos estar de nuevo en la tabla, hacer clic derecho en el encabezado del campo que se quiere ocultar y seleccionar Turn File Off. Para volver a visualizar el campo que se ha ocultado, debemos dirigirnos al menú de la tabla de atributos y seleccionar Turn All Files On. Con esta herramienta, todos los campos ocultos se visualizarán de nuevo en la tabla de atributos. Freeze and Freeze Column. Esta herramienta permite colocar uno o varios campos al inicio de la tabla de atributos para dejarlos congelados y que ya no se desplacen al visualizar otros de la tabla. Para descongelarlos, efectuar el mismo procedimiento pero como descongelamiento. Esta herramienta funcionará al hacer clic derecho en el encabezado del campo y seleccionar Freeze and Freeze Column. Properties. Permiten visualizar las propiedades del campo. Haciendo clic derecho sobre el encabezado del campo, seleccionamos Properties y se abre la ventana apropiada. Aquí podemos ver las características del campo
y se pueden establecer algunas configuraciones como asignar o modificar el alias del campo. El nombre y el tipo no se podrán modificar. Si el campo fuera de tipo numérico, se podrá configurar la cantidad de números decimales. También hay opciones de visualización como marcar el campo o hacerlo solamente de lectura para que no pueda ser editado. Herramienta Find and Replace. Posibilita buscar o reemplazar un atributo que se requiera. Find sirve para encontrarlo y Replace para cambiarlo por otro valor. Para usar esta herramienta debemos dirigirnos a Table Options, Find and Replace. En la pestaña Find escribiremos el texto a buscar en la tabla de atributos. Podemos indicar que encuentra el texto introducido completo o que dicho texto pertenezca a una parte del dato. Podemos buscar las palabras o números que coincidan exactamente con lo introducido o no. Podemos seleccionar si buscar desde el valor en el que estamos hacia abajo de la tabla, hacia arriba o en toda la tabla, etc. En la misma ventana también tenemos la pestaña Replace. Aquí tenemos las mismas opciones de búsqueda que en la pestaña Find, pero ahora podemos agregar un valor en el campo Replace With y una vez encontrado el valor buscado, podemos reemplazarlo por uno nuevo. Hay dos botones para reemplazar la data. El primero es Replace, que reemplaza el primer valor encontrado en la tabla de atributos. Y el segundo botón es Replace All, que reemplazará todos los atributos encontrados en la tabla al mismo tiempo. En este ejemplo vemos que se han buscado los elementos con valor 0 y se ha reemplazado el primer elemento encontrado por el valor 25. A continuación vamos a ver cómo utilizar todas estas opciones del menú desde la interfaz de ArmMap. Vamos a ver cómo utilizar en ArmMap algunas de las herramientas del menú contextual de campo y luego utilizaremos la herramienta Find and Replace. En este ArmMap tenemos cargada la capa de departamentos en la que tenemos su tabla de atributos, como ya hemos visto. Seleccionando con el botón derecho sobre la cabecera de los campos, obtenemos el menú de campos, vemos las diferentes herramientas que acabamos de aprender. Por ejemplo, podemos ordenar por nombre de departamentos descendente, en orden alfabético descendente. Vemos que todos los valores se ordenan en función a este campo. Podemos volverlo a ordenar de forma ascendente. También esta herramienta sirve para los campos numéricos. Vemos que va de menor a mayor. Todos los valores cambian con ello. De forma descendente. Estas herramientas son muy útiles a la hora de visualización de información. También tenemos Advanced Sorting, en el que podemos establecer el orden en base a 4 campos diferentes del shapefile. Por ejemplo, damos prioridad al nombre de departamento ascendente para que salgan de la A a la Z. Después que nos muestre el que tiene mayor tamaño en hectáreas, lo ponemos en orden descendente. Si seleccionamos OK, vamos a ver que empiezan todos los departamentos por orden alfabético y después van en orden de mayor a mayor por hectáreas. Esto es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos visualizarlos para obtener informes, crear reportes, etcétera, etcétera. Luego tenemos las herramientas de Summarize, generar estadísticas. La herramienta de estadísticas, por ejemplo, únicamente funciona para los campos tipo numérico. En nombre de departamento está desactivada. Si nos vamos a hectáreas, vemos que sí está habilitada. Aquí elegimos el campo y vemos que nos dice que está teniendo en cuenta los valores de 25 elementos, que son los que hay en la tabla. Nos muestra el valor mínimo de todos ellos, el valor máximo, la suma total, la media de los 25, la desviación estándar, y nos indica que hay 0 elementos con valor nulo. Y a la derecha nos muestra un pequeño gráfico. También desde este menú general podemos esconder los campos, por ejemplo el campo de hectáreas, lo apagamos y ya no lo visualizamos. Esta función de esconder se va a guardar en el MXD en el que estemos trabajando, es decir, en el proyecto. Si yo cierro la tabla de atributos y la vuelvo a abrir, el campo seguirá escondido. Sin embargo,
vemos que en la capa no se ha borrado ni se ha escondido el campo, pero sí en la capa actual del proyecto. Si queremos volver a habilitar los campos que se han escondido, vamos al menú general de la tabla de atributos y seleccionamos Turn All Fields On. Vemos que de nuevo aparece el campo hectáreas. También tenemos la opción de congelar los campos, las columnas. Por ejemplo, el campo de departamentos, vemos que ha aparecido a la izquierda junto con sus hectáreas. Vamos a congelar esos dos campos, de forma que si la tabla es más pequeña o tenemos una tabla con muchos campos y es más grande hacia la derecha, al desplazarnos, los campos congelados siempre se visualizarán en la tabla. De la misma forma, seleccionamos el campo de nuevo con el mismo botón, como dice Freeze o Unfreeze. Los descongelamos y vemos que ahora movemos y se desplazan y no se visualizan porque están al principio. También podemos visualizar las propiedades del campo, en el que podremos cambiar el alias. El tipo no se va a poder modificar, si yo intento modificarlo no me deja. Sin embargo, el alias sí, se guardará. También podemos, por ejemplo, a un campo numérico como es el count, cambiarle los valores de decimales, aumentar los dígitos de caracteres, etc. Y más funcionalidades, ¿no? Muy útiles. Como vimos en el punto anterior, podemos eliminar los campos también. Por último, vamos a ver un ejemplo de la herramienta Find and Replace, que también es muy útil. Esta herramienta se encuentra en la cabecera de la tabla de atributos, no es una herramienta propia de los campos. Vamos a colocar los campos de nuevo en su sitio. Seleccionamos y buscamos Find and Replace. Con esta herramienta podemos primero buscar elementos, buscar datos, y otra opción es reemplazar los datos. Para reemplazar los datos hay que indicar que debemos tener la sesión de inicio abierta. ¿Por qué? Porque reemplazar valores significa editar valores. Entonces es necesario, como vemos aquí, el campo Replace With está desactivado. Si ponemos, por ejemplo, Find What 55, le damos a Find y no nos encuentra nada. Ahora seleccionamos la columna Count, damos a Find de nuevo y nos encuentra el 55. Para hacer la búsqueda en toda la tabla debemos seleccionarla y también lo encontramos. Si desactivamos esta capa no es necesario hacer esa búsqueda, ya que podremos encontrar en cualquier lugar en función de los criterios. Por ejemplo, podemos colocarnos en el punto 109, como 55 está encima y vamos a buscar hacia abajo, no lo vamos a encontrar. Ha encontrado el de la siguiente tabla, pero no ha encontrado este que es el primero. Sin embargo, si estamos en App en el 109, sí nos va a encontrar el primero. También podemos buscar que el 55 pertenezca a todo el campo. En este caso solo nos encontraría este número, ya no nos encontraría este que sí nos ha mostrado antes. Como vemos, ya no hay más. En la pestaña Replace, como viene indicado, para que se habilite el reemplazar, debemos iniciar la sesión de edición. Vemos que automáticamente se activa el Replace With. De nuevo vamos a buscar el valor 55 en la tabla y lo vamos a reemplazar por el 999. Si le damos a Find, no nos lo encuentra porque ya estaba seleccionado. Le damos a Find Next, nos va a encontrar el 55 y le damos a Replace. Vemos que nos lo actualiza por 999. Al igual que cuando estuvimos editando la data, para mantener este 999 en la data atributiva debemos ir a Editor y guardar las ediciones. Ahora cerramos la sesión de edición y vemos cómo se ha actualizado la data. De esta forma sencilla podemos reemplazar grandes cantidades de información
con estas herramientas que nos da ArcMap. Recordad realizar las tareas de la sesión en las que se practicará lo aprendido y os invito a todos a participar en el foro del curso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.